Expresó que mi padre no era realmente un modelo a seguir, carecía de instrucción. A pesar de no tener parentesco biológico, presencié algo maravilloso grabado en la placa con el nombre de mi querida hija en su hogar. Consulté a la esposa si se trataba de algún error. Expresó con entusiasmo lo que verdaderamente está en su corazón. Después, los padres le comunicaron que tanto él como su hija no formaban parte de la realeza, sino que simplemente tenían un lazo ficticio. Resulta lamentable para ella contar con un padre tan grosero y desconsiderado. A partir de ahora, te pido que te mantengas alejado /diagonal de su existencia. Al presenciar esa escena, mi hija tomó mi mano en medio de la reunión y me dijo, «Papá, regresemos a casa». Estás en lo correcto. De este modo concluimos la celebración, la cual marcó el inicio de algo verdaderamente sorprendente que tendría lugar unos días más tarde. Me llamo Michael Owens. Tras finalizar mis estudios de secundaria, me he desempeñado como obrero de la construcción desde entonces. Un día, mi existencia dio un giro inesperado. Mientras me encontraba laborando en el lugar de costumbre, recibí una comunicación telefónica del centro médico donde habían ingresado a mi cónyuge, Melissa. De repente, su estado empeoró y me informaron que se encontraba en estado crítico. Rápidamente llegué para recoger a mi hija, Sophie, de la cárcel y luego nos dirigimos al hospital. Al ingresar a la habitación, encontramos a Melissa en un estado casi de inconsciencia, con una respiración agitada. Sin querer aceptar lo que veía frente a mis ojos, tomé la mano de Melissa y continué llamándola. ¿Estás atendiendo? Aquí estoy. Oh, mira, Sophie se encuentra presente también. Al contestar a Sophie en mis sueños, Melissa se despierta poco a poco y exclama algo con una voz pura. Después, el poder abandonó su mano y comprendió que ya no estaba vivo. Tan solo contaba con 25 años de edad Melissa. Era muy joven para fallecer. Si tan solo hubiésemos detectado la enfermedad con antelación. Si tan solo la hubiera convencido de acudir al centro médico. Los regresos como ese continuaron rondando en mis pensamientos. Aunque tenía plena conciencia de su incapacidad para actuar en ese momento. No lograba asimilar la verdad que tenía delante. Nuestro matrimonio solo duró unos cuantos años. ¿Acaso no íbamos a crear numerosos momentos de alegría juntos? Tomé asiento junto a su lecho, con lágrimas en los ojos, mientras unas diminutas manos tibias empezaban a secar mis lágrimas y mi nariz con ternura. «Padre, ¿te encuentras bien?» Cuando enjugaba mis lágrimas, mi pequeña Sofía de 4 años me observaba con inquietud. «Agradecimientos, Sofía». Durante el funeral, seguí los protocolos habituales, saludando a los familiares de manera automática, sin lograr asimilar la partida de Melissa. Al observar las imágenes, rodeadas de delicadas flores, todo parecía un mundo de ensueño. En ese instante, mi tío, a quien hacía tiempo que no veía, se aproximó con precaución, vigilando para verificar que nadie estuviera observando. ¿Sería posible entablar una conversación breve, Michael? Derramé lágrimas antes de decidir trasladarnos a un sitio con mayor paz. Derramó lágrimas intensamente antes de pronunciar palabra. Lamento mucho lo sucedido. A su edad, nadie imaginaba que algo así pudiera suceder. Efectivamente, me costó trabajo hallar las palabras adecuadas. Al menos lograste acompañarla en sus últimos instantes. Es importante mostrar gratitud por ese tipo de cosas. Me obligué a expresarme, intentando mostrarme firme, aunque notaba que mi voz temblaba. Colocó su mano en mi espalda y habló con un tono tranquilizador. Entiendo que debes estar experimentando dolor en este momento, sin embargo, podría ser oportuno reflexionar sobre el futuro de Sophie. ¿Podrías decirme sobre Sophie? ¿Cuál es tu pregunta? Derramé lágrimas sin reflexionar. Mostró dudas antes de dirigirme una mirada directa a los ojos y planteó una idea. ¿Cómo ha sido la idea de dejar a la mamá de Melissa en Tokio encargada de Sophie? ¿Cómo? En Tokio se encuentran instituciones educativas superiores. Considero que en ese lugar, es probable que ella reciba una educación de mayor calidad que la que podría obtener en nuestra comunidad. Debe de ser complicado levantarla por tu cuenta. Me quedé sin poder articular ninguna palabra. En ese preciso momento, mi tía, que estaba cerca escuchando, detuvo su atención. Es imposible que puedas cargar a esa niña tú solo, Michael. Adicionalmente, ni siquiera es tu hijo de sangre.
Era la hija de Melissa fruto de una relación previa. Expresó sus palabras con una actitud agresiva. Otras personas del vecindario empezaron a visitarla. Esa mujer no comparte tu misma sangre. Por consiguiente, será cada vez más complicado alzarla con el paso del tiempo. Aunque no haya lazos de sangre, el amor basta. Intenté expresar que el amor bastaba, pero me interrumpieron de inmediato. El amor por sí solo no basta. Es fundamental que la figura materna cuente con trayectoria y que esté presente en la vida del niño. Es imposible lograrlo por ti mismo. Inhalé profundamente intentando mantenerme abrigado. Comprendo los sentimientos de todos, sin embargo. No comprendes, no captas la idea. Una vez más, mi tía volvió a detenerse. Sigues siendo una persona joven. Sería conveniente reflexionar acerca de tu existencia personal. Sería más conveniente para Sophie quedarse al cuidado de la madre de Melissa. Me observé a mí mismo. La multitud entera vociferaba en unísono. En ese instante, algo en mi interior se quebró. Aunque Sophie no sea mi descendiente de sangre, es mi hija y la quiero con toda mi alma. Al elevar mi tono de voz, el silencio invadió la habitación. Me encargaré de levantarla por mí misma. Me comprometí con Melissa a cumplir esa promesa y estoy decidido a llevarla a cabo. Cuando mi tío intentó expresarse, intervine rápidamente deteniéndolo con un gesto de mi mano. Volveré a expresarlo. Tengo una hija llamada Sophie. Lo importante no es la sangre. Formamos parte de una misma familia. Te pido que dejes de hablar sobre su porvenir como si fuese obligación de otra persona. Con la mirada de todos sobre mí, volví a la portada de Melissa. Melissa, cumpliré con lo que te prometí. Voy a despertar a Sophie con toda mi energía. Tuve el placer de conocer a Melissa hacia el final del verano. Mientras estábamos de manera casual en un café adornado con cerezos en flor, nos encontramos compartiendo mesa. Perdón, ¿este asiento está ocupado? Sí, por favor, continúa. Así dio inicio nuestra historia juntos. La luminosidad de Melissa era comparable a la del sol, algo que le faltaba a él. Fue él quien me cargó sobre sus hombros y me mostró un mundo más allá. Sin embargo, tras un par de meses, Melissa reveló algo de gran importancia. Michael, me gustaría tener una conversación contigo. Cuando me solicitó que la localizara, Melissa mencionó. En el café, Melissa se sentó justo detrás de mí y comenzó a hablar sin dejar de mirar a su alrededor. Me encuentro en estado de gestación. En un instante, me quedé sin poder articular ninguna palabra. ¿Cómo? Sostenía al hijo de otro hombre en brazos. Ocurrió antes de nuestro encuentro y ella ya no estaba a su lado. Sin embargo, jamás me esperaba eso. Al enterarme del embarazo de Melissa, no logré disimular mi confusión y preocupación. Acabábamos de conocernos y no me sentía preparado para contemplar la posibilidad de ser padre de otro niño. ¿Cuál es tu plan? Al consultarle sobre ese tema, Melissa contestó con los ojos llenos de llanto. Lamento mucho las decisiones descuidadas que tomé y que desencadenaron esta enfermedad. Estoy planeando someterme a un procedimiento de interrupción del embarazo, así que no es necesario que te inquietes. Me enteré de que me ha dejado con emociones confusas. ¿Estás considerando interrumpir un embarazo? Lamento haber expresado todas esas palabras. Debes sentirte contento de estar junto a una persona como yo. Justo cuando iba a concluir, me acerqué y tomé su mano con suavidad. Aguanta un momento, Melissa. No debes echar la culpa de esa manera. Con una mirada llena de asombro, me observó. ¿Cómo? Al principio, me sorprendió mucho. A medida que fui conociéndote mejor, comprendí que deseaba estar a tu lado. Sus ojos se colmaron de lágrimas. ¿De verdad? ¿Hasta una persona como yo? Claro que sí, sin duda. La mayoría de las personas considera que la familia debe estar basada en lazos de sangre. Sin embargo, existen numerosas familias unidas por lazos de sangre que permanecen totalmente distanciadas, como la que formó parte de mi crianza. Melissa, presta atención a mis palabras. Comprendo que no logro comprender tu situación, pero deseo acompañarte y colaborar en construir juntos esta nueva etapa. Deseo que formemos un hogar juntos.
Con una mezcla de asombro y felicidad, Melissa posó sus ojos en mí. Michael, sinceramente había considerado seguir adelante con el aborto sin contártelo, pero la llegada de este niño a mi vida me hizo cuestionar mi decisión. Principalmente, no deseaba ocultar información de una persona tan sincera como tú. Agradezco que hayas aceptado mi solicitud. Con delicadeza, la rodeé con mis brazos. De ahora en adelante, los tres estaremos unidos en esta lucha. De esta manera se dio inicio a una nueva etapa en nuestra existencia. Mientras brindaba apoyo a Melissa durante su enfermedad, comenzamos a planificar la casita. Las personas a nuestro alrededor mostraron diferentes reacciones, sin embargo, mantuvimos nuestra confianza y continuamos progresando. Después, conforme la caída se hacía más fuerte, Sophie vino al mundo. Tras haber asistido a su nacimiento, acaricié suavemente su manita en la sala de cuidados infantiles. Cuando Sophie tomó mi dedo, su mano suave y cálida disipó de inmediato todo el miedo y la incertidumbre que me invadían. Me comprometo a cuidar a este pequeño. Deseo dedicar mi vida a él. Fue en ese instante cuando mi mente se aclaró. Melissa experimentó depresión posparto, sin embargo. Nos brindamos mutuo apoyo durante ese tiempo. Durante las entregas nocturnas y al intercambiar zapatos, carecíamos de conocimiento, sin embargo, presenciar el crecimiento de Sophie nos brindaba una felicidad insuperable. Michael, agradezco tu ayuda. No podría imaginar qué habría ocurrido si tú no estuvieras presente en este momento. Al escuchar las palabras de Melissa, de forma pausada, acerqué mi dedo a sus labios. Deja de darle vueltas a lo que ya sucedió. Contamos con un porvenir en común junto a Sophie. Vamos a completarlo con la mayor cantidad de momentos alegres que podamos recordar. Las lágrimas brotaron de los ojos de Melissa mientras gritaba. A pesar de los desafíos, mantuvimos la fe en nuestro potencial y los abordamos juntos, como un grupo unido. A pesar de no tener lazos de sangre, el cariño entre los miembros de la familia se fortalecía día a día, aunque esa alegría no perduró. Se ha detectado la enfermedad de Melissa. Al principio creíamos que se encontraba un tanto indispuesto, sin embargo, Melissa continuaba expresando su fatiga y yo comencé a descansar con mayor frecuencia. Entre el amor dedicado a Sofía y las responsabilidades del hogar, cada vez resultaba más complicado acudir al hospital. Me encontraré bien. Pronto mejoraré mi estado de ánimo. A pesar de querer sonreír, su rostro se ensombreció a medida que avanzaba el día. Además de sentir preocupación, insistí varias veces en que ella acudiera al hospital, sin embargo, Melissa continuaba postergándolo, argumentando que no podría recoger a Sofía de la guardería. Aun los fines de semana, siempre ocurriría algo. Me encargo de las necesidades de Sofía. Antes de percatarnos, la salud de Melissa experimentó un cambio drástico. Mientras se encontraba en la cocina preparando el desayuno, sufrió un desmayo repentino. Se solicitó una ambulancia para trasladarla al centro médico. Tras las pruebas, los doctores nos informaron que la situación ya no tenía solución. Si tan solo te hubieras dado cuenta antes. Si tan solo la hubieras llevado antes. Las palabras de los doctores me hirieron profundamente. A pesar de haber sido aceptada, Melissa seguía mostrando preocupación por Sofía y por mí. Mis disculpas. Ella lamentó no haberse cuidado más y me dejó sin palabras. Sumergida en las demandas cotidianas, se dio cuenta de que su salud se deterioraba, sin embargo, no lograba actuar de manera adecuada. Lamentaré esta decisión por el resto de mis días. Una vez que Melissa partió, me dediqué a laborar y a instruir a Sofía. Regresar a casa cargada de memorias de Melissa siempre resultaba doloroso, sin embargo, la compañía de Sofía me reconfortaba. Hola papá, qué gusto verte de regreso. Después de regresar de la asistencia, me dirigía hacia la puerta. La sola presencia de su sonrisa tenía el poder de renovar la energía tras una jornada agotadora. Desde que me gradué de la escuela secundaria, vivía independientemente, lo que me permitía valerme por mí misma. Sin embargo, encontrar un equilibrio entre el trabajo y la crianza de un hijo resultó ser más desafiante de lo que había previsto. Al preguntarle a Sofía sobre la cena de curry esta noche. Al contestar, sus ojos se abrieron de sorpresa. Claro que sí. Tu curry es increíble, papá. Dirigióse hacia la cocina y se colocó sus pantalones. Estoy dispuesto /diagonal a brindarte mi colaboración.
La ansiedad que mostraba me sacó una sonrisa. Agradecido. ¿Podrías echarme una mano con el lavado de las naranjas? Durante la preparación de la comida, Sofía compartió con alegría las experiencias de su jornada laboral. El sonido de su voz me inundó de una gran alegría. Al final de la jornada laboral, la recogía de la ayuda diariamente. En mi hogar, no había espacio para el descanso, por lo que me entretenía, cocinaba la cena y bañaba a mi hijo. La rutina era constante, sin descanso. Padre mío. Vamos a divertirnos con los nobles en el baño esta noche. Mientras se dirigía rápidamente al baño, sus gritos resonaban en la habitación. Siguiendo a la mujer, continué avanzando con mi cuerpo fatigado. Perfecto. Pero que no sea por un periodo prolongado, ¿de acuerdo? Mientras se sumergía en la lectura de su libro preferido ilustrado por la noche, reflexionaba sobre el día. Padre mío. Podemos volver a jugar mañana, ¿de acuerdo? Después de expresar esas palabras, cerró los ojos mientras la sostenía entre mis brazos. Al observar su rostro tranquilo mientras dormía, experimenté una renovada determinación. Al escucharla decirme papá, encontré la motivación necesaria para seguir adelante, sin importar lo complicado de la situación. Para una persona como yo, que no experimentó la tranquilidad del cariño familiar durante su crianza, Sofía representó el mejor regalo que la vida me concedió. Al regresar a casa un día, me encontré con Sofía sosteniendo un papel, llena de emoción. Mira, padre mío. Hoy recibí un aplauso de la señorita Thompson. Con orgullo, me enseñó un documento con la expresión "Oh, muchas gracias", escrita correctamente. ¿Qué asombroso es eso? Sofía, estás demostrando un gran talento en tu escritura. No logré prestarle asistencia, pero le brindé mi reconocimiento con aplausos. Sofía irradiaba felicidad con su voz resplandeciente. Me encantaría tener la habilidad para escribir como tú, papá. Las expresiones de Sofía me colmaron de emoción. Perfecto, en ese caso. Vamos a practicar juntos. Voy a mostrarte, ¿estás listo? Mencioné, presionando suavemente la cabeza. Los fines de semana solíamos ir juntos al parque con frecuencia. Mientras la empujaba, mi mente estaba centrada en Melissa. Tu madre se sentiría muy orgullosa de ti, lo sé. De mis labios brotaron las palabras. ¿Está observándonos, mamá? Sofía dirigió su mirada hacia el firmamento y formuló una pregunta. Estoy completamente convencida de ello. Es muy probable que Sofía se sienta sumamente orgullosa de ti. Sofía resplandeció y comenzó a soplar con mayor intensidad. Madre mía. Observadme, ¿vale? A través del cielo despejado se escuchó su voz. Nunca ha sido sencillo equilibrar las responsabilidades laborales con la crianza de un niño. En ocasiones, experimenté tal agotamiento que tuve la sensación de haberme desconectado por completo. Sin embargo, la sonrisa de Sofía y la forma en que me llamaba papá siempre me dieron la energía necesaria para continuar avanzando. En una noche tranquila, una vez que Sofía se había dormido, contemplé una fotografía de Melissa y mantuve una conversación silenciosa con ella. Nuestra hija Melissa se está convirtiendo en una joven maravillosa. Mi amor por ti es profundo, pero la presencia de Sofía me da la fuerza para seguir adelante. Quiero agradecerte por este precioso obsequio que me has dado. Cuando Sofía cumplió 6 años, consideré que era el instante adecuado para revelarle la realidad. En una noche del pasado, la hice entrar a mi cuarto y poco a poco comenzó a conversar. Sofía, hay algo de gran importancia que tu padre necesita comunicarte. Con una mirada intensa, me observó con sus grandes ojos. ¿Podrías decirme qué es esto, papá? Después de inhalar profundamente, siguió adelante. En realidad, cuentas con 2 padres. ¿2, dices? Sorprendida, Sofía volvió a hacer la pregunta. Exactamente así es. Yo soy uno de los padres que está presente a tu lado. Fue el otro quien colaboró contigo para calmar la sed de mamá. Después de reflexionar brevemente, Sofía respondió recordándole que él seguía siendo su padre. Las palabras que pronunció inundaron mi ser de serenidad. Así es. Siempre estaré presente como tu padre. Posteriormente, tocamos ese tema de manera ocasional. Un día, mientras jugaban en el parque, ella le dijo a su padre, papá,
tengo dos padres, ¿no es cierto? Así es, Sofía, me parece que en realidad eres mi padre legítimo. ¿Cuál es la razón detrás de tu opinión? Siempre estás a mi lado. Después de un tiempo, Sofía completó sus estudios universitarios y consiguió empleo en una empresa en Tokio. Estar lejos de su hija recién nacida le generó una combinación agridulce de satisfacción y aislamiento. Mientras me encontraba en la cocina, listo para cenar después de regresar del trabajo, sonó mi teléfono. Al observar la pantalla, me vi reflejada como Sofía. Buenos días, papá. ¿Cómo estás? ¿Estás disponible en este momento? Sofía, sueles enviar mensajes con frecuencia. ¡Qué sorpresa tan inesperada! En un mes regresaré a casa y hay una persona que me gustaría que conocieras. Se percibía cierta ansiedad en su tono de voz. ¿Hay alguien a quien desees que te localicen? Así es, he estado saliendo con alguien. Sí, lo observo. Papá, ¿te encuentras molesto? Se escuchaba un tanto su voz. No, no me encuentro molesto. Me sorprendió un poco. Me parece que mi niña está creciendo mucho. ¿De verdad? Me encuentro sumamente feliz. ¿Qué tal se encuentra? Tiene una actitud amigable, es confiable y se esfuerza mucho en su trabajo. Siempre recibo un trato respetuoso por parte de él. Me alegra saber eso. Lo fundamental es tu felicidad, lo demás no tiene importancia. Agradecimiento, padre. De hecho, estamos considerando regresar en compañía. Desearía que nos viéramos. Estoy ansioso por eso. El progreso de Sofía en su propio camino me llenó de orgullo y, al mismo tiempo, me hizo experimentar cierta soledad. Un mes más tarde, Sofía volvió a su hogar en compañía de sus compañeras. Al sonar la campana, experimenté cierta ansiedad al momento de abrir la puerta. Padre, ya llegué a casa. A través de la entrada se coló su voz llena de ánimo. ¡Qué alegría verte de nuevo, Sofía! Junto a ella se encontraba un chico joven. Tras darle un beso a la manera polaca, se presentó. Es un honor saludarte, caballero. Mi nombre es David Foster. Me alegra mucho conocerte. Agradezco tu presencia después de recorrer esta larga distancia. Mi nombre es Michael Owens y soy el padre de Sofía. Extendí mi mano para recibir un beso. David era un chico amable y educado. Luciendo un hermoso vestido y expresándose con seguridad, todo salió bien. No pude brindar asistencia, sin embargo, me incomodó un poco la elección de mi vestimenta. Les ruego que se acerquen. Los he convidado a mi hogar. Tomamos asiento en la habitación con unas tazas de té y empezamos a conversar. Así que, David, ¿a qué te dedicas? Le cuestioné con un tono enérgico. Tras finalizar mis estudios universitarios, comencé a laborar en la empresa de mi progenitor. Trabajo en el área de planificación empresarial, colaborando en el lanzamiento de nuevas estrategias de venta. ¡Qué increíble suena eso! ¿En qué institución académica has cursado tus estudios universitarios? Me he titulado en Economía en la Universidad de Tokio. ¿Podrías proporcionarme información sobre la Universidad de Tokio? La universidad es de calidad. Con una sonrisa en el rostro, Sofía expresó. Incluso durante sus años universitarios, David emprendió un negocio. ¿De esta manera es correcto? Al contestar, David mostraba cierta timidez en su actitud. Así es, un grupo de amigos y yo creamos una app destinada a los estudiantes. Hubo un fallo, sin embargo. Hasta el error puede ser considerado como una lección importante. Sin duda, su influencia fue fundamental en tu desarrollo y en la persona en la que te has convertido. Por supuesto. Gracias a esa vivencia, pude desarrollarme. Durante nuestra conversación, he llegado a valorar verdaderamente la personalidad de David. David, quisiera conversar contigo sobre un tema. Tomé asiento y adopté un tono serio. David se acomodó erguido. Siento algo de tensión. Así es, caballero. Desde que terminé la escuela secundaria, me he desempeñado como obrero de la construcción. David no demostró asombro y expresó con cortesía. Se trata de una labor sumamente demandante. Le tengo consideración. Tras detenerme brevemente, proseguí con la tarea.
No tengo ningún vínculo de parentesco con Sophie. David entreabrió los ojos brevemente, pero pronto recobró su serenidad y contestó con determinación. Hasta este momento, desconocía esa información. Gracias a tu dedicación y cariño por ayudar a Sophie a mejorar, ella y yo no nos habríamos encontrado. Las palabras que dijo me conmovieron mucho. Agradecimientos por tu ayuda, David. En ese preciso momento, Sophie lanzó un grito lleno de alegría mientras sonreía. Aunque nunca lo he mencionado explícitamente, mi padre y yo no tenemos parentesco biológico. Expresó la situación con total sosiego, como si no tuviera mayor importancia. Siempre he tenido la convicción de que eres mi padre biológico. Jamás he prestado atención a la sangre ni he considerado ser obrero de la construcción. Si hay algo de lo que me siento orgulloso. Después de un breve lapso de silencio, David mostró sorpresa en su rostro para luego regalarnos una sonrisa cálida. Se escucha exactamente como tú, Sophie. No imaginé que te interesarías por ese tipo de asuntos, por lo tanto, no consideré necesario intervenir. Con seriedad en su mirada, David expresó que Sophie se convirtió en una persona íntegra y valiente gracias a haber sido criada por un hombre honesto como tú, señor. Owens, por favor. Experimenté una sensación de ardor en los ojos, provocada por la emoción que me embargaba. Agradecimientos, David. Le ruego que brinde la debida atención a Sophie. David mostró una sonrisa decidida. Te aseguro que la llenaré de alegría. Observando a los dos, Sophie mostró una sonrisa radiante. Agradecimiento, padre. Agradecimientos por tu ayuda, David. Me encuentro sumamente contento y realmente dichoso. Así, la reunión concluyó en un clima amigable y tranquilo. Finalmente, llegó el día tan esperado de la celebración. Dado que los padres de David estaban muy ocupados con sus trabajos y no pudieron asistir a ninguna reunión previa a la fiesta, esta sería la primera vez que ambas familias se encontrarían juntas. Mientras me encontraba sentado en mi asiento, percibí cómo los integrantes de la familia dirigían sus miradas hacia mí. El bullicio que nos rodeaba cesó y en el silencio percibí voces inesperadas. Las palabras exactas me resultaron confusas, pero era evidente que se referían a mí. Me alegra conocerte. Con severidad en su rostro, el padre de su esposo expresó. Junto a él, la madre de su esposo se esforzó por sonreír, a pesar de que se notaba el estrés en sus ojos y en su rostro. Me alegra conocerte también. Mi nombre es Michael Owens y soy el papá de Sophie. Al principio, la charla se mantuvo en temas comunes, como el clima y la panorámica de la estación, pero cuando la conversación giró hacia mí, el ambiente se transformó. El papá de la pareja se quedó con la boca abierta y se puso a hablar. De casualidad, señor. Mi hijo me comentó que te dedicas a la construcción, Owens. ¿Sería posible saber en qué área te especializaste durante tus estudios universitarios? ¿Estudiaste ingeniería? Antes de dar una respuesta, prosiguió. Contamos con varios vecinos que se han titulado en universidades locales y actualmente desempeñan labores de obreros. Después, la madre de la pareja de la mujer se explicó. Ay, no, mi querido. Estimado señor. Desde que terminó la secundaria, Owens se incorporó al mundo laboral y no ha dejado de trabajar desde entonces. Aunque sus palabras me causaron un breve susto, pronto recuperé la calma. Así es, tienes toda la razón. Comencé mi trayectoria en el campo y desde entonces he estado guiando a empleados más jóvenes. Sin embargo, la madre de su esposo hizo caso omiso de lo que le dije y continuó insistiendo. Ah, perfecto. Quisiera verificar algo durante nuestra estancia en este lugar. ¿Es cierto que no eres el progenitor biológico de Sophie? Aunque no compartimos la misma sangre, la considero mi hija y la he tratado siempre como parte de mi familia. Frente a la mirada despectiva de su madre, que se dirigía directamente a mis ojos, expuse con serenidad mi versión de los hechos. Después, el papá de su esposo comentó que fue justo antes de la boda cuando nos enteramos de lo complejo que era el origen de Sophie. La noticia ha impactado profundamente a todos los miembros de nuestra familia. Mi respuesta fue tranquila, pero decidida. A pesar de la ascendencia, Sophie es una hija muy especial para mí. Siempre ha sido así y seguirá siéndolo eternamente. Seguiré brindándole mi apoyo y cariño de la misma manera en que lo he hecho hasta ahora.
La mamá de su esposo se mojó en la nariz. ¿Realmente consideras que el amor es la única base necesaria para educar a un niño? Debe de haber sido todo un desafío criar a otro niño. ¿Nunca mostró Sophie interés en encontrarse con su padre biológico? A pesar de todo, es posible que hubiera tenido un empleo superior al de un obrero de la construcción. Casi fui llevado al límite por esas palabras. Sin embargo, me abracé a mí mismo y me di cuenta de la importancia de no permitir que mis emociones tomen el control, especialmente en este lugar. Después, Sophie ingresó a la habitación ataviada con su vestimenta formal. En el instante en que la observé, toda la complejidad y el recuerdo se desvanecieron velozmente. Al recordar los desafíos que Sophie había vencido, mi corazón se llenó de emoción y tristeza. La frustración que experimentaba previamente desapareció por completo, siendo reemplazada por un sentimiento de satisfacción y felicidad. Nos dirigimos hacia la capilla y recorrí el pasillo con Sophie a mi lado. Tomé su mano con determinación, solicitando que la ceremonia transcurriera sin contratiempos. Al concluir la ceremonia, experimenté una sensación de alivio y felicidad al contemplar su rostro radiante de alegría. Mi principal deseo era seguir velando por su bienestar emocional. Sentí un gran orgullo como padre al tener ese pensamiento en mi mente. Luego, me dirigí a la habitación para lavar mi cara mojada por el llanto. Al entrar en la habitación, pude escuchar una charla proveniente del baño. ¿Observaste esa tarjeta con un nombre? Así es, lo observé. Fue una completa locura. Mientras los invitados charlaban y se divertían, no lograba comprender el tema de su conversación. Después de haberlo higienizado, volví a sentarme en la sala de espera. Al ingresar, me di cuenta de que las personas estaban sonrientes y observándome mientras avanzaba. Al tomar mi lugar, me senté y mis ojos se posaron de inmediato en la placa con el nombre frente a mí. Junto a mi nombre, figuraba el padre sin educación y de escasos recursos. De pronto, me vino a la mente la charla en el cuarto de baño. Estaban conversando acerca de mi persona. Observando la lista de nombres y la falta de confianza, noté que las personas a mi alrededor se encontraban riendo. Sentí como la vergüenza y la angustia se apoderaban de mí, aunque era consciente de que mostrar mi enojo sería aprovechado en mi contra. Los obreros de la construcción se caracterizan por ser apasionados y poco refinados. Entonces, me envolví en un abrazo y aguardé a que la atención se desviara hacia otro punto. En ese momento, David y sus padres se acercaron. Al observarme, me cuestioné si se trataba de un error o formaba parte de la diversión, quizás una parte del espectáculo. A pesar de ser consciente de que no se trataba de una broma, anhelaba con todas mis fuerzas poder solucionarlo de esa manera. Sin embargo, David contestó con serenidad, expresando mi verdadero estado emocional. Los padres continuaron adelante. No existe parentesco alguno entre usted y Sophie. Eres una familia de mentira. Es lamentable que ella haya tenido que crecer con un padre sin educación y de escasos recursos como usted. Le ruego que no interfiera más en sus asuntos personales. ¿En qué lugar se encontraba el joven de Polonia con el que me encontré? En este momento, me observa con la misma mirada gélida que solían tener sus padres. Me resultaba difícil comprender la situación. Hubo un movimiento en mi cabeza. Después, Sophie se aproximó hacia donde yo estaba. Vamos, papá, apresurémonos. Claro que sí, adelante. Al abandonar el escenario, percibimos voces exaltadas a nuestras espaldas. Jamás presencié a una esposa abandonando su propia celebración nupcial. Desde la perspectiva de un padre, desde la perspectiva de una hija. La brisa nocturna de la primavera seguía siendo fría al chocar con nuestra piel. Mientras nos dirigíamos en silencio hacia el vehículo, nuestros pasos se incrementaron de forma espontánea. A nuestras espaldas, el bullicio de la multitud se desvaneció, dando paso a un silencio denso entre nosotros. ¿Podría darme las llaves, papá? Con delicadeza, Sophie formuló su pregunta. Tomé las llaves del coche de mi bolso y se las envié a ella sin previo aviso. Tomó asiento en el conductor, encendió el motor y se alejó despacio. En el exterior, las luces de la carretera resplandecían en una tonalidad anaranjada. En el interior del vehículo reinaba un silencio absoluto, solo interrumpido por el suave murmullo de nuestra respiración que llenaba el ambiente. Observé a través de la ventana, intentando asimilar los acontecimientos recientes.
Hubo un momento en el que ninguno de nosotros pronunció ni una sola palabra. Después, de manera inesperada, Sophie tomó la palabra. Gracias, papá. Las expresiones que pronunció captaron mi atención y me causaron asombro. ¿Cuál es la razón de tu agradecimiento? A pesar de todas sus acciones, no te enojaste por mi beneficio. No tenía razón para estar enojado. Fue mi responsabilidad que todo esto ocurriera. Dejé escapar una sonrisa agridulce, cargada de la culpa que me consume. Sin embargo, Sophie no tardó en delatarlo. De ninguna manera, eso no es cierto. Ocurrió debido a mi elección errónea de pareja. Si esa pequeña casa te provoca mucha tristeza, no tiene ningún valor a mis ojos, papá. Las palabras que me dijo me impactaron tanto que me dejaron sin respuesta. Era consciente de las numerosas ocasiones en las que experimenté soledad y tuve que hacer sacrificios debido a mi terquedad al seguir mi propio camino. A pesar de todo, jamás me mostró ternura ni me envolvió en un abrazo tranquilo. Hola, Sophie. Me resultó imposible extraer las palabras. Padre mío. Siempre me ha llenado de orgullo el hecho de que alguien que me quiere tanto no tenga ningún parentesco de sangre conmigo. Emitía un tono suave pero cargado de una poderosa energía tranquila. Soy Sophie, la afortunada. Me llena de alegría contar contigo en mi día a día. Una sonrisa se dibujó lentamente en el rostro de Sophie. Padre mío. Hoy descubrí algo importante. ¿Puede decirme de qué se trata? La solidaridad que compartimos supera cualquier lazo familiar. Mostró una actitud seria y honesta. Permanecí en silencio mientras escuchaba lo que decía. Cada mañana en la que me despertaste, las risas, las lágrimas y todo lo que vivimos juntos crearon un vínculo indestructible entre nosotros. Hola, Sophie. Entonces continuemos avanzando juntos, ¿estás de acuerdo? Una vez más, una sonrisa se dibujó en su rostro. Claro que sí, lo haremos sin falta. El sol se había ocultado sin que nos diéramos cuenta. El vehículo siguió en completo silencio por la carretera nocturna. Tras un lapso, Sophie se puso de pie una vez más. Padre mío. ¿En realidad? Oye. Dañé la inscripción de la casita. Expresó sus disculpas con una mirada arrepentida. Lo observé con asombro y volví a hacerle la pregunta. ¿Has tenido éxito? Claro que sí. Destrocé por completo. Mañana le haré llegar el documento. Me vi obligado a contener la risa. Aquí lo tienes. En serio. Considero que es lo más conveniente. Claro que sí, pienso lo mismo. Expresó un evidente sentimiento de alivio. ¿Cuáles son tus planes a partir de ahora? Tras reflexionar brevemente, Sophie tomó una decisión. Aunque no estoy completamente convencido, no creo que sea necesario apresurarse. Estás en lo correcto. Tómate todo el tiempo que necesites. Padre mío. Deseo dedicar un espacio para meditar acerca de mi persona. Estoy considerando regresar a casa por un tiempo. Considero que es una excelente propuesta. Siempre te acompañaré, Sophie. Agradecimiento al padre. El vehículo siguió avanzando en total silencio, mientras que la atmósfera entre nosotros se percibía cálida y acogedora. ¿Te apetece comer algo cuando regresemos a casa, Sophie? Claro que sí. Me gustaría probar tu omelette. Perfecto. Así que se trata de un omelette. Pase lo que pase, estaré junto a Sophie en cada paso de mi camino. Con esa melodiosa voz en mi interior, emprendimos el camino de regreso a nuestro hogar. Días más tarde, se difundió en un reporte noticioso que la empresa de la familia Foster había entrado en bancarrota. Con desconfianza en su mirada, Sophie observó la pantalla. Padre mío. La empresa ha quebrado. Al dirigir mi mirada hacia la televisión, experimenté una sensación intensa en el pecho. Un rato después, se escuchó el timbre de la puerta. Al abrirlo, me encontré con la presencia de David y sus padres. Los recuerdos navideños resurgieron y una sensación cálida invadió mi corazón, haciéndome sentir ligero. Tiempo ha pasado. David abrió de manera profunda, mientras que sus padres continuaron con gestos torpes y llenos de desesperación. La expresión cálida que había notado en el semblante de David.
Durante la Navidad había desaparecido y su tono de voz reflejaba una resignación auténtica. Sin embargo, sus progenitores permanecieron iguales. La madre no cruzó miradas conmigo y el padre permaneció en silencio, sin moverse. Lamento mucho lo sucedido en ese momento. Con gran intensidad, David comenzó a hablar, su voz llena de emoción. Cumplí con los deseos de mis padres y me comporté de manera lamentable. Lamento mucho la forma en que me comporté contigo y con tu familia, señor. Oye, Owens. Las palabras de David transmitían sinceridad, sin embargo, el caos en la casa de sus padres era evidente. Su orgullo sigue siendo un obstáculo para ellos. La presencia de los demás parecía deberse únicamente a la insistencia de David. Ya es muy tarde. Mi respuesta fue tranquila. La Navidad marcó el final de todo. Seguí adelante sin dejar ver la emoción más desfavorable. ¿Recuerdas si algo resonó en tu mente cuando nos encontramos por primera vez? Me resulta confuso tu mensaje y no logro entender su significado. Antes, era el principal cliente de tu empresa. Recibí más del doble de la cantidad de la venta. Al oír tales expresiones, David y sus progenitores se quedaron mudos. Si un comprador posee más del 66% de las acciones de una empresa, tiene la autoridad para tomar decisiones importantes por sí solo, como la posibilidad de reducir la empresa. Básicamente, poseen el dominio de los reinos. Tenía pensado comunicarle a Sophie después de las festividades navideñas. Después de dedicar varios años a la formación y a las inversiones, me aseguré de que no le faltaría nada en caso de que algo me sucediera. Comencé con la casa que Melissa había abandonado. No se trataba únicamente de dinero, sino también de su cariño y sus ilusiones. Deseaba que Sophie contara con todas esas cosas. Con el paso de los años, logré acumular una cantidad de recursos que nos permitió vivir sin inquietudes económicas. Gracias a esa gran cantidad de dinero, logré ser el principal adquiriente en el negocio de la familia de David, con la intención de obsequiárselo a Sophie después de las festividades navideñas. Tras la cancelación de la Navidad, logré vender los regalos a un colega de confianza que había estado aguardando la ocasión. Dado que nunca he participado en encuentros con ellos, jamás habían tenido la oportunidad de verme en persona. Para ellos, no era más que una firma en un documento. Tras la venta a los compradores, la situación de la empresa empeoró velozmente. Deberían haberse granjeado numerosos adversarios. Al final, los compradores decidieron reducir la empresa. Desde ese momento ha transcurrido un año. Todo cambió a raíz de lo sucedido en esa Navidad. En la actualidad, David reside con sus padres en un lugar caótico. Se les atribuyó la responsabilidad por parte de sus familiares, se vieron afectados por controversias y un socio comercial se declaró en quiebra. Su prestigio estaba en declive y sus existencias parecían desmoronarse. Mientras tanto, Sophie, mi hija, optó por una ruta totalmente distinta. Salió adelante de la adversidad y se transformó en un mensajero de esperanza para numerosas personas. Padre, el NPO ha sido oficialmente aprobado. Hace poco, llegó a mí llorando lleno de sentimientos. Enhorabuena, Sophie. Tu esfuerzo ha sido notable. Le di un cálido abrazo. Con la inversión que había realizado, Sophie fundó una organización sin fines de lucro para brindar apoyo a menores huérfanos. Puso todo su amor en ello. Todo es gracias a ti, papá. Cuando más me importaba, confiaste en mí. Las lágrimas de agradecimiento brillaban en sus ojos. Mientras estaba en el trabajo, tuvo la oportunidad de conocer a Kyle, un padre soltero, y finalmente se casaron. Juntos edificaron un bello y alegre hogar. Estimado señor, Sophie Owens ha transformado mi vida y la de mis hijas. Siempre guardaré gratitud por la amabilidad y la determinación que mostró. En la actualidad, Sophie es muy puntual y disfruta de una vida plena. A pesar de los acontecimientos en la boda, logró hallar la alegría. Sophie, lograste hacerlo de verdad. Me siento sumamente orgulloso de tus logros. Padre, pienso que gracias a las experiencias que he vivido, puedo experimentar tanta felicidad en este momento. Mientras hablaba, Sophie mostraba una sonrisa. Con frecuencia, la auténtica alegría se halla al otro lado de los desafíos que logramos vencer. La lección fue aprendida por Sophie y por mí por vez inicial. Desde que me fui a vivir con Sophie, su esposo y nuestro hijo, mi vida ha dado un giro total.
Últimamente, no hay nada que me haga más feliz que compartir momentos con mi pequeña. Papá, ¿podemos ir al parque hoy? Con emoción, la pequeña Kale se inclinó hacia mi mano. ¿Listos para comenzar? Mientras sonreía, presioné su cabeza suavemente. Contemplar su sonrisa al sostener su manita me hace valorar cada instante de la vida. Observar su desarrollo se ha convertido en mi principal objetivo en este momento. Padre, hemos descubierto el sexo del bebé. Con gran entusiasmo. Sophie se acercó a mí para comunicarme la novedad. Ha nacido un varoncito. Kale se encuentra sumamente entusiasmada por convertirse en hermana mayor. La noticia de la llegada de otro hijo me emocionó enormemente y aumentó mi felicidad. En la actualidad, es cierto que numerosos individuos siguen considerando importante aspectos tangibles como los lazos de sangre, la formación académica y los modelos familiares convencionales al momento de definir la felicidad o el logro. Comprendo la razón por la cual es sencillo medir y comparar esas cuestiones. Sophie le expresó a su padre que la familia de ellos no es convencional, pero que son felices, ¿no es cierto? Claro que sí, así es. Lo importante no es la sangre. Lo fundamental radica en el afecto que nos profesamos mutuamente. La alegría se manifiesta de diversas maneras. Aunque una persona no posea lo que la sociedad considera perfecto, no es motivo para que experimenten miedo. Al modificar tu punto de vista, es posible descubrir pequeños destellos de alegría ocultos en cada circunstancia. La forma en que alimentas esas semillas puede transformar por completo tu existencia. Papá, te quiero mucho. En ese instante, experimenté una alegría genuina que invadió todo mi ser. La importancia de la sangre, la educación y la posición social es nula. Aquí es donde encuentro la auténtica alegría.